Joseph Fritzl, el monstruo de Austria, quien mantuvo cautiva a su hija durante 24 años en el sótano de su propia casa. Joseph nació el 9 de abril de 1935 en Arstetten, Austria, de padres separados, quedándose a cargo de su madre. Esta no era una madre muy cariñosa, pues nunca quiso tener hijos. Lo dejaba solo por horas y se desquitaba con él en cada oportunidad que tenía, creciendo así con una vida complicada. Joseph llegó a Linz, una ciudad industrial, buscando empleo, ya que había terminado sus estudios en ingeniería. Fue ahí donde conoció a Rosemary, quien tan solo tenía 16 años de edad. Consiguió empleo y comenzó a formar una familia. Rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. Todo esto cambió en el año de 1967, donde vio a una mujer saliendo de su trabajo y la siguió hasta su casa. Esperó que oscureciera, forzó la entrada y llegó a la habitación de la chica, la cual se encontraba dormida. Ahí, brutalmente de ella, pero esta no se quedaría callada, pues denunciaría a Joseph y lo condenarían a 18 meses en prisión. Luego de cumplir su condena, salió en libertad. Rosemary perdonaría y continuaría con Joseph, el cual decide regresar a Amstetten, lejos de todo lo sucedido. Elisabeth Fritzl, quien sería la cuarta hija de Joseph y Rosemary, nació en abril de 1966, un año antes de cometer el crimen por el cual fue a prisión, y quien sufriría las consecuencias de su macabro padre. En 1977 comenzó esta pesadilla para Elizabeth, pues su padre comenzó a ella por insinuaciones, pero esto no sería suficiente para él, pues el 29 de agosto de 1984 Joseph pondría en marcha un plan que le llevó tiempo construir. Literalmente, estando Rosemary fuera de casa, Joseph tomó la oportunidad y sorprendió a su hija Elizabeth con un trapo con cloroformo. La durmió y la llevó al sótano. Joseph, durante 10 años, construyó en su sótano un pequeño apartamento de 80 metros cuadrados, un espacio por donde se accedía por un pasillo angosto y a través de una puerta de más de 300 kilos, la cual solo abría con un código que solo Joseph sabía. Para justificar la ausencia de Elizabeth tenía un plan, pues la había planeado todo para no levantar sospechas. Comenzó denunciando la desaparición de su hija con la policía. Posteriormente, enviaría una carta en la cual Elizabeth mencionaba que se había marchado a una secta y que les pedía a sus padres no la buscaran. Después de esto, Joseph comenzó a hacer de la vida de su hija aún más que un infierno, teniéndola encerrada, atada y sometida de ella en repetidas ocasiones. Luego de 4 años encerrada, Elizabeth tuvo a su primera hija, pero no fue el único fruto de este enfermo incesto por parte de su padre. Kerstin nació en 1988, siguiéndolo un año después Stefan. Ya que nadie podía saber que ella estaba encerrada, tuvo a sus hijas sola, sin ayuda médica y solo con lo que disponía en ese sótano, unas tijeras y toallas. Elizabeth decidió hacer todo lo posible para proporcionarles una situación de normalidad a sus hijos. Les proporcionó a Stefan y a Kerstin una educación básica y los protegió cuanto pudo de los horrores que su padre estaba llevando a sus vidas. Aunque hizo todo lo mejor que pudo por sus hijos, no había manera de que Elizabeth pudiera ocultar el hecho de que vivir bajo tierra era todo lo que Stefan y Kerstin conocían. Pero los abusos no se detendrían por parte de Joseph, manteniendo una presión estricta, castigándoles si no obedecían, negándoles comida o quitando el servicio de luz por días. En 1992 nacería la tercera hija, fruto de estos abusos, llamada Elisa, pero esta tendría un rumbo diferente, pues nacería con un problema en el corazón y no se podría mantener en ese sótano, por lo cual
Joseph ideó un nuevo plan, poniendo a Elisa en una cuna y dejándola en la calle donde vivían junto a una supuesta nota que él le había obligado a escribir a Elizabeth, donde decía que no podía hacerse cargo de la pequeña y que les pedían que la cuidaran y criaran. Pero esto Joseph lo repitió el año siguiente con Mónica y en 1996 con Alexander, quien tuvo un gemelo Mike, que nacería con más complicaciones de una rara enfermedad, la cual no pudo superar, haciendo que falleciera a los 2 días de nacido. Y la solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de su casa. Así, Alexander, Mónica y Elisa vivirían criados por sus abuelos. A Rosemary nada de esto le pareció extraño, pero sí a los vecinos, los cuales dejaron pasar la situación. Pasaron los años y el último en nacer sería Félix, quien junto a sus 2 hermanos mayores les tocaría vivir en el sótano. Kerstin y Stefan sufrían de constantes enfermedades, esto por lo delicado que era su sistema inmunológico por vivir en ese lugar sin luz solar. Su cuerpo era muy débil, sufriendo así un fallo multiorgánico. Elizabeth, asustada, le pidió a su padre que llevara a Kerstin a un hospital, el cual accedió, pero Elizabeth sabría que esta era su oportunidad de ponerse libre y mandó una nota de auxilio en la ropa de su hija. Cuando los médicos comenzaron a tratar a Kerstin, hallaron la nota y alertaron inmediatamente a las autoridades, quienes emprendieron una investigación en búsqueda de la joven, quien había desaparecido hace ya 24 años. También buscaron a Kerstin y no era nadie para el Estado. No tenía papeles ni señas de que ella existiera. Joseph no supo dar una respuesta creíble a las autoridades. Estos y los doctores se pronunciaron mandando un comunicado a Elizabeth que apareciera, que necesitaban ayudar a su hija, pero que era importante que estuviera ahí. Luego de que se viera acorralado y ante la insistencia de las autoridades y de Elizabeth para ver a su hija Kerstin, Joseph la libera 5 días después. Los médicos vieron a una Elizabeth de 40 años, pálida, enferma, muy deteriorada para su edad. La policía igual sospechó por el estado que se encontraba y la llevaron a interrogarla. Elizabeth accedió rápidamente a desvelar su versión de la historia, pero solo si nunca más tenía que volver a ver a su padre. Las 2 horas siguientes las pasaron sentada delante de los policías, mientras Elizabeth les explicaba con detalles horribles la vida que había soportado encerrada durante los últimos 24 años en el sótano, incluyendo las perturbadoras maneras en las que Joseph la había tratado. El juicio de Joseph Fritzl comenzó el 16 de marzo del año 2009 y no tardó mucho en declararse culpable de casi todas las acusaciones contra él. Solo pasaron 3 días de juicio antes de que se decidiera la sentencia de Joseph. Lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante lo menos 15 años. Elizabeth, a pesar de todo, logró salir adelante y vive feliz en algún lugar desconocido de Austria con sus 6 hijos.